Así comienza el libro de Job, con un hombre justo puesto a prueba, arrancado de la abundancia y lanzado a la miseria. Un hombre que, aún quebrado, seguía mirando al cielo, esperando que un día el Señor le respondiera. En la tierra de Uz vivía un hombre llamado Job. Era recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Tenía una vida plena, 7 hijos, 3 hijas, grandes rebaños y riquezas que lo hacían el más respetado de su tiempo. Pero más grande aún que su prosperidad era su corazón, porque ofrecía sacrificios por cada uno de sus hijos, diciendo: quizá hayan pecado en su corazón contra el Señor. En lo alto, los hijos de Dios se presentaron un día ante el Señor, y con ellos apareció también Satanás. Y Dios le preguntó: ¿has visto a mi siervo Job? No hay otro como él en la tierra, íntegro, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Pero el adversario respondió con desafío: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No lo has protegido tú, rodeándolo de bienes? Pero extiende tu mano, toca lo que tiene, y verás cómo te maldice en tu propia cara. Entonces el Señor permitió la prueba, y Satanás descendió. En un mismo día, Job lo perdió todo. Sus rebaños fueron robados, sus siervos asesinados, y sus hijos murieron bajo el derrumbe de la casa donde celebraban. La noticia llegó una tras otra, como golpes seguidos que destrozan el alma. Y Job, desgarrado, rasgó su manto, se postró en tierra y pronunció las palabras que aún resuenan como canto de fe. Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. El Señor dio, el Señor quitó, bendito sea el nombre del Señor. El adversario no se rindió. Se presentó de nuevo ante Dios y pidió más. Toca su carne y sus huesos, y verás cómo te maldice. Y el Señor permitió la segunda prueba. Job fue herido con llagas dolorosas, de la planta de sus pies hasta la coronilla. Sentado en ceniza, rascaba su piel con un tiesto. Su propia esposa lo tentó. Maldice a Dios y muere. Pero Job respondió: ¿recibiremos de Dios el bien y no el mal? Bendito sea el Señor. En medio de su dolor llegaron 3 amigos, Elifaz, Bildad y Zofar. Durante 7 días y 7 noches se sentaron en silencio junto a él, pues vieron que su sufrimiento era demasiado grande. Y entonces Job abrió su boca. No maldijo a Dios, pero maldijo el día de su nacimiento. Perezca el día en que nací. ¿Por qué no morí en el vientre? ¿Por qué la luz me fue dada, si la vida se ha vuelto amarga? Ese lamento dio inicio a un largo diálogo. Job contra sus amigos, que lo acusaban de pecador oculto. Job contra sí mismo, buscando sentido. Y Job clamando al cielo, pidiendo respuesta al misterio del dolor. Tras 7 días de silencio, Job abrió su boca y dejó salir un lamento profundo. No maldijo a Dios, pero sí maldijo el día de su nacimiento. Perezca el día en que nací, que la oscuridad lo cubra. ¿Por qué se me dio luz si mi alma vive en amargura? Era el grito de un hombre que había perdido todo y que ya no encontraba sentido en seguir viviendo. Sus amigos, Elifaz, Bildad y Zofar, no soportaron más el silencio y comenzaron a hablar. Y sus palabras, en lugar de consolar, se volvieron una herida más para Job. Elifaz, con voz severa, le dijo: ¿acaso el justo sufre sin causa? Dios no desecha al inocente. Si sufres, es porque has pecado. Vuelve a Dios, y Él restaurará tu vida. Bildad añadió: el Señor no tuerce la justicia. Tus hijos murieron porque habían pecado. Pero si tú buscas a Dios con sinceridad, Él te levantará de nuevo. Y Zofar, aún más duro, declaró: tu castigo es menor que tu culpa. Arrepiéntete, y quizás Dios te muestre compasión. Job escuchaba y su corazón se partía aún más.
Con voz temblorosa respondió: «¡Qué consoladores más miserables son ustedes! Yo clamo a Dios y ustedes me acusan. ¿Qué les he hecho? Yo era los ojos del ciego, los pies del cojo, el padre de los pobres. Y ahora Dios me ha entregado al sufrimiento. ¿Por qué me trata como enemigo?». En su angustia, Job gritaba al cielo: «Oh, si mis palabras quedaran escritas. Yo sé que mi Redentor vive y al final se levantará sobre el polvo. Y aunque esta piel sea destruida, en mi carne veré a Dios». Los diálogos se volvieron largos y amargos. Sus amigos insistían en que Job debía tener un pecado oculto. Job, en cambio, defendía su inocencia y pedía un juicio justo delante del Altísimo. Una y otra vez levantaba su voz: «Respóndeme, Señor. ¿Por qué das luz al que sufre? ¿Por qué permites que el justo perezca mientras el malvado prospera?». Y así, entre acusaciones y lamentos, se fue tejiendo el drama. Job, solo y herido, seguía clamando, esperando que un día Dios rompiera el silencio y le hablara desde lo alto. Los amigos de Job buscaron explicar el dolor con palabras humanas, pero Job supo que la respuesta no estaba en ellos. Su fe lo llevó a seguir clamando a Dios, porque aún en medio de la oscuridad, seguía creyendo que solo él tenía la última palabra. Tras largas discusiones, Job y sus amigos quedaron exhaustos. Sus palabras se repetían sin llegar a una respuesta. Fue entonces cuando un joven llamado Elihu, hijo de Baraquel, se levantó. Había guardado silencio por respeto a los mayores, pero su espíritu estaba lleno de fuego. Con voz firme dijo: «Hasta ahora me he contenido, pero no puedo callar más. Ustedes, hombres mayores, no han sabido responder a Job. Y tú, Job, te justificas más a ti mismo que a Dios. Yo no hablaré con halagos, porque delante del Altísimo no hay acepción de personas». Elihu defendió la soberanía divina. «Job, dices que Dios es injusto contigo. Pero yo te digo, Dios es más grande que el hombre. Él no da cuenta de sus actos. A veces habla en sueños, otras veces con dolores, con aflicciones, para apartar al hombre del mal y librar su alma del sepulcro». Con pasión continuó: «El Todopoderoso no rechaza al justo. Él da poder a los quebrantados y restaura al humilde. Job, tú acusas a Dios de callar, pero yo te digo que Él siempre habla, aunque el hombre no lo entienda». Y mirando a los amigos de Job, añadió: «Ustedes lo han condenado sin pruebas. ¿Acaso creen defender a Dios con mentiras? No, el Altísimo no necesita abogados humanos. Él es justo en todos sus caminos». Elihu exclamó: «Contemplen las maravillas de Dios. Él extiende las nubes, hace caer la lluvia sobre la tierra, da vida a todo lo que respira. Sus obras están más allá de nuestro entendimiento. Job, Él no es tu enemigo. Su grandeza no busca destruirte, sino mostrarte su gloria». Sus palabras fueron como un trueno en medio del silencio. Elihu no respondió con dureza vacía, sino con celo ardiente por la justicia del Señor. Y fue tras sus palabras que los cielos comenzaron a estremecerse, preparando la llegada de la voz de Dios mismo, que hablaría desde el torbellino. La aparición de Elihu es un preludio solemne, el último eco humano antes de que Dios irrumpa con su propia voz. Su mensaje nos recuerda que la sabiduría no está en la edad, sino en el espíritu que inspira, y que aún en medio del dolor, Dios habla, corrige y guía al hombre hacia la verdad. Cuando Job y sus amigos callaron, un viento poderoso comenzó a levantarse. El cielo se oscureció, y en medio del torbellino, Dios mismo habló con voz atronadora: «¿Quién es este que oscurece mi consejo con palabras sin sabiduría? Ármate como un valiente,
porque voy a preguntarte, y tú me responderás. ¿Dónde estabas tú cuando fundé la tierra? Dímelo, si en verdad sabes tanto. ¿Quién determinó sus medidas? ¿Quién extendió sobre ella el cordel? ¿Sobre qué descansan sus cimientos? ¿O quién puso su piedra angular, cuando cantaban juntas las estrellas del alba y todos los hijos de Dios gritaban de gozo? La voz continuó, como olas imparables. ¿Has mandado tú alguna vez a la mañana que aparezca y mostrado al alba su lugar? ¿Has penetrado en las fuentes del mar o has recorrido las profundidades del abismo? Dime, Job, ¿has visto los depósitos de la nieve o los tesoros del granizo que tengo reservados para el día de la batalla y la guerra? ¿Sabes el camino por donde se reparte la luz o donde se dispersa el viento del oriente sobre la tierra? El torbellino rugía mientras la voz de Dios se alzaba aún más. ¿Puedes cazar tú la presa para la leona o saciar el hambre de los cachorros del cuervo? ¿Sabes cómo da a luz la cabra montés? ¿Quién dio al avestruz alas para correr, pero sin sabiduría para anidar? Mira al caballo de guerra, resopla en la llanura, se burla del miedo, no retrocede ante la espada. Y dime, Job, ¿es tuya la fuerza del caballo? ¿Acaso ordenas tú el vuelo del halcón y del águila que habita en las alturas? Dios no responde con explicaciones, sino con preguntas que revelan su grandeza. Cada palabra le recuerda a Job la pequeñez del hombre frente al misterio del Creador. Job escucha, temblando, y entiende. Su sabiduría no alcanza a comprender los caminos de Dios. El Todopoderoso gobierna la creación con poder y misterio. Y el hombre, criatura frágil, solo puede inclinarse en silencio ante su majestad. Este pasaje es uno de los más sobrecogedores de toda la Escritura. Dios no le explica a Job el porqué de su dolor, sino que lo invita a contemplar su grandeza y a confiar. Su mensaje atraviesa los siglos. No siempre entenderemos el plan divino, pero podemos descansar en la certeza de que el universo está en manos del Creador. Después de que el Señor habló desde el torbellino, Job quedó sobrecogido. Su corazón temblaba y sus labios apenas podían pronunciar palabra. Había desahogado su dolor, había cuestionado el porqué de su sufrimiento, pero ahora comprendía la pequeñez del hombre frente a la grandeza de Dios. Entonces Job respondió al Señor y dijo: «Reconozco que todo lo puedes y que ningún propósito tuyo puede ser estorbado. Yo hablaba de cosas que no entendía, maravillas demasiado grandes para mí, que no comprendía. De oídas te conocía, pero ahora mis ojos te han visto. Por eso me retracto y me arrepiento en polvo y ceniza». Con estas palabras, Job se humilla. Ya no exige respuestas. Entiende que la verdadera sabiduría es confiar, aunque no se comprenda el misterio del sufrimiento. Y el Señor, que mira el corazón, se indignó contra los amigos de Job porque no hablaron con rectitud. Les ordenó ofrecer sacrificios y que Job intercediera por ellos. Fue entonces cuando el Señor escuchó la oración del justo Job y su suerte cambió. El texto nos dice que Dios restauró su vida con abundancia. Le dio el doble de lo que había perdido, lo bendijo con nuevos hijos e hijas, y lo llenó de días largos y plenos. Sus hijas fueron las más hermosas de toda la tierra, y heredaron junto a sus hermanos, señal de la generosidad de Dios. Así terminó la prueba de Job, un hombre que pasó de la prosperidad al dolor más profundo, de la queja a la confianza y de la ruina a la restauración. Pero sobre todo, un hombre que aprendió que la fe no se basa en entenderlo todo, sino en confiar en el Dios que todo lo gobierna. El libro de Job nos deja una enseñanza eterna. Aún en la prueba, aún en la oscuridad, Dios sigue siendo fiel. Sus caminos son más altos que los nuestros, y su amor es capaz de transformar la ruina en esperanza.